Correcto. Estamos con Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en el Perú, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Marina Navarro. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a su programa. No, gracias a usted. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la posición de Amnistía frente a lo que viene ocurriendo en nuestro país? Manifestaciones, protestas, personas detenidas. Quiero conocer un poco la posición y, digamos, cómo ve la situación desde el ente de Amnistía Internacional, por favor. Sí, nosotros ayer desde Amnistía Internacional hemos sacado un comunicado público en el cual hacemos un llamado al total y respeto de los derechos humanos, que estos se tienen que garantizar sea cual sea la situación o la crisis política que pueda llegar a haber en estos momentos en el Perú. Entonces, los derechos humanos se tienen que garantizar en todos los momentos. Tiene que haber también un derecho, ¿no? Hemos hecho también este llamado a que se garantice el derecho a la protesta pacífica, ¿no? En el caso de si hay algún hecho violento, las fuerzas de seguridad lo que tienen que hacer es aislarlos. Por supuesto que el Poder Judicial tiene que hacer todas las investigaciones, pero lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad sobre todo es garantizar el derecho a la protesta, ¿no? Y ahora mismo lo que hemos estado observando, lamentablemente, es una represión de manera generalizada de las protestas que se están dando en el país. Por favor, allí una aclaración me parece pertinente, porque también por el tema de la pandemia sabemos que se mandó un estado de emergencia, que es el que rige actualmente. Entonces, hay voces que evidentemente mencionan, estamos en un estado de emergencia donde se ven limitados los derechos como el de la protesta. Entonces, por eso también es probable que la policía entre a generar no solo orden, sino el cumplimiento, evidentemente, de este decreto que ordena pues que no se hagan aglomeraciones ni manifestaciones. ¿Cómo, conectamos ambos hechos? Sí, en época de pandemia y por la seguridad sanitaria, sí se pueden hacer una serie de restricciones, pero estas tienen que ser las mínimas posibles. Es decir, si lo que se tendría que hacer es que haya distanciamiento social. Lo que tendría que hacer el Ministerio de Interior en estos casos es dar todos los protocolos o todas las recomendaciones necesarias para que se pueda seguir ejerciendo este derecho, pero con las recomendaciones sanitarias propias para la situación que hay ahora mismo en el Perú. Pero no se puede restringir de manera Pero es cierto que se ha restringido, ¿no? Porque el decreto que envió el estado de emergencia, aparte del señor Martín Vizcarra, porque eso no se ha impuesto el día de ayer, ¿no? Ordenaba que se estuvieran restringidas las reuniones y entre esas entiendo que también las manifestaciones, ¿verdad? Eso existe. Lo que ahora mismo, el primero de los decretos, eso lo restringía de alguna manera, pero precisamente lo que estamos pidiendo es para que durante todos estos meses no estén este derecho, que es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Claro. A la protesta, que se den cuáles son de qué manera se tendrían que dar, ¿no? Porque lo que no puede ocurrir es lo que estamos recibiendo, ¿no? En estos momentos desde Amnistía Internacional, que hemos estado recibiendo pues ahora mismo denuncias incluso por supuesto de gases lacrimógenos, pero también de lesiones. Estamos ahora mismo verificando toda esta información, detenciones arbitrarias, detenciones también de menores, incluso la detención de un abogado en el ejercicio de su abogacía, ¿no? Porque también se tiene que garantizar no solo el derecho a la protesta, sino que también se tiene que garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, por supuesto, el debido proceso, entre ellos el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, estos son lo que ahora mismo las autoridades tienen que garantizar, ¿no? Y no puede ser una excusa, ¿no?, de la crisis política para no garantizar estos derechos. Claro que sí. Señora Marina, yo le quería preguntar, quizá ir un poco más atrás, ¿no? Amnistía Internacional en este comunicado habla de los derechos humanos de todos, pero ¿tienen una posición, digamos, política respecto de lo que ha ocurrido? ¿Les parece que ha sido constitucional, legal, la vacancia del presidente y finalmente la juramentación del señor Merino? ¿Tienen una posición al respecto?
Sí, como Amnistía Internacional no nos pronunciamos, ¿no?, sobre estas cuestiones. Está ahí pendiente, está pendiente también el Tribunal Constitucional. Quienes sean las autoridades, son quienes tienen que garantizar los derechos humanos. Y por eso es que nosotros ahí hacemos este llamado, no solo a lo que está ocurriendo ahora en las protestas, sino también en el garante, ¿no?, en que el Estado tiene que seguir garantizando los derechos humanos, sea que sea a partir de ahora el Ejecutivo o el Congreso. Y lo que vamos a estar es muy vigilantes a que no haya ningún retroceso en materia de derechos humanos, y más bien lo que vemos son avances que tenemos pendientes en materia de derechos humanos, y eso se lo seguiremos pidiendo a las autoridades, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Correcto, pero ¿quién entiende ahora? Porque a mí también incluso me queda la duda, ¿quién está a cargo del Ministerio del Interior? Es decir, las autoridades pasadas, las actuales, ¿a quién viene justamente esa exhortación? Sí, mira, en estos momentos sí que tenemos que decir que tenemos esta limitación, ¿no?, de no conocer y no sabemos bien quiénes son las autoridades. De ahí el rol tan importante que tiene que jugar la Defensoría del Pueblo, ¿no?, porque la Defensoría del Pueblo sí que tiene esa función constitucional de estar velando por los derechos humanos, y hacemos también este llamado, ¿no?, a la Defensoría del Pueblo para que pueda personarse en las comisarías, para que pueda personarse en todas estas protestas sociales y hacer ese rol que tiene, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos. Es muy importante en estos momentos el rol. ¿No lo está haciendo bien hasta el momento? La Defensoría del Pueblo está haciendo algunas, lo que hemos estado viendo es que se ha personado en algunos casos, pero por ejemplo estamos haciendo un pedido específico ahora a la Defensoría del Pueblo que se persone, ¿no?, para ver el caso de esta menor que está viendo, y necesitamos que despliegue a todos los recursos que tenga a su disponibilidad la Defensoría del Pueblo para que se pueda ejercer ese derecho, ¿no? Entonces este llamado sí que lo estamos haciendo para que ponga todos los recursos que tenga a su disposición. Ahora mismo esta tiene que ser la prioridad. Ahora, usted dijo que lo que está viendo desde el punto de vista de Amnistía es que todas las protestas se están reprimiendo. Quiero entender eso. ¿Usted siente, digamos, que la policía no está permitiendo las protestas o la policía está reprimiendo los actos de violencia en las protestas que hemos visto? Salvo que usted me diga que en verdad no ha visto que haya habido violencia en las manifestaciones. Es decir, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, pero la violencia y el vandalismo deben ser también frenadas por la policía, que tiene justamente el monopolio de la fuerza. La policía tiene todo el derecho y todo el deber, no solo el derecho, si hay actos violentos, a aislarlos y a impedir todos actos violentos que se estén dando. Pero también tiene el deber de garantizar que aquellas personas que lo hacen pacíficamente, primero, no sean afectados por esos hechos de violencia, porque tiene que protegerlos, ¿no?, de esos hechos de violencia que puedan llegar a ocurrir, y además garantizar que se den esas protestas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que, o por lo menos lo que hemos identificado, es que en varios casos no solo se han reprimido los actos violentos, sino también se ha reprimido, al menos estas han sido las denuncias que nos han estado llegando, que estamos verificando, que se han reprimido a personas pacíficas, incluso a periodistas, ¿no? O sea, también nos están llegando los casos de periodistas que en el ejercicio de sus funciones estaban reportando, ¿no?, sobre las manifestaciones, y que también han sido víctimas de violencia. De acuerdo, pero por ejemplo, un colega nuestro periodista fue herido no por una piedra que lanzó la policía, sino por una piedra que lanzó un manifestante. Y perdóneme, a eso también seguramente usted no solo recibe denuncias, sino que habrá podido ver videos y demás que circulan, ¿no?, sobre la manifestación de ayer, donde además también se ve a gente provocando algunos actos de violencia. Con mucho pesar, se han visto algunas imágenes donde hay personas que se lanzan, ¿no? Eso no, de verdad que no responde mucho a la lógica, pero a ello también cabe hacer algún llamado de reflexión y responsabilidad. Claro, o sea, hacemos un llamado clarísimo a que todas las protestas se hagan de manera pacífica, a que sean protegidas las personas que lo hacen de manera pacífica. Lo que usted está comentando, no conozco el caso que comentan, pero por supuesto que si hay periodistas que están siendo agredidos,
también hay un deber de la policía de Claro, protegerle. pero es que la lluvia de piedras por ayer supuesto, le caía a cualquiera, ¿no? O sea, se vio en todos los medios. por supuesto que tienen que hacer esa labor, pero también, insisto en ello, también nos están llegando los casos, ¿no?, de represión de la protesta de aquellas personas que lo hacen pacíficamente. De acuerdo. No se puede hacerlo de manera amplia y decir que toda aquella persona que protesta lo está haciendo de manera violenta. Creo que eso no se está hacer. diciendo para nada, señora Navarro. De ninguna manera. Hay personas que muy legítimamente tienen una posición y van a protestar, y eso es correcto en tanto que lo hagan de forma pacífica, pero también alguien debe quizás asumir la responsabilidad sobre actos vandálicos. Hemos visto lo que pasó con un cajero, que no es el protagonista de la noche, pero que es, irrumpir incluso con algunos bienes públicos y robar también. Y luego estos actos de lanzar piedras que han podido causar daños peores a otras personas. Allí creo que corresponde también ejercer responsabilidad y un llamado de atención, porque si bien no todos han sido actos violentos, han tenido cierto protagonismo estos. Claro que sí, eso tiene que ser, pero tampoco nos tiene que desviar la atención, ¿no?, de la responsabilidad que tienen las autoridades, tampoco nos tiene que desviar de las detenciones que ha habido. En estos momentos no podemos confirmar cuántas personas siguen detenidas, por qué cargos han sido detenidas todas estas personas, ¿no? Es una información que estamos ahora mismo solicitando para saber qué es lo que ha pasado, ¿no?, con todas estas personas que han sido detenidas. Incluso nos han llegado también imágenes, y creo que lo hemos visto también en los medios de comunicación, de personas que han sido detenidas por policías que no están identificados. Y aquí sí que hacemos este llamado de que cualquier detención que pueda hacer un policía tiene que hacer siempre y en todo momento identificándose como tal, ¿no? Como la fuerza de seguridad que son del Estado. Entonces, esa identificación es clave en el momento de poder hacer cualquier detención. Así es. Bueno, una pregunta Cristian. final de mi parte. Usted dice nos ha llegado a corroborar lo que les ha llegado, o digamos, les llegan videos, les llegan mensajes, o Amnistía tiene gente que efectivamente ha estado en la zona de las marchas o está visitando comisarías, como lo hacen otras organizaciones o como lo hace la propia Defensoría del Pueblo. Sí, lo que nosotros estamos haciendo ahora, tenemos un equipo de corroboración de videos, para ver que todos estos videos a los que nos están que nos están llegando sean o sea, en lo que podamos comprobar que efectivamente haya habido una violación de derechos humanos, porque obviamente, como a todas las organizaciones, nos están llegando diferentes imágenes, y eso es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos hablando también con todos los abogados que están en las comisarías. Nosotros no tenemos ahora mismo abogados en las comisarías, pero sí estamos viendo lo que o sea, estamos muy en contacto con todos ellos. Entonces ahora mismo estamos haciendo toda esa verificación de todos los videos que están habiendo, y para comprobar su veracidad, y en pocas horas y una vez que se verifican, ¿qué pasó, Dan? Sí, por supuesto, eso lo haremos público. Y haremos, dependiendo de qué es lo que está ocurriendo, el llamado definitivamente a las autoridades, y a tener con las autoridades que haya, ¿no? En estos momentos tenemos esta dificultad. Esperamos que en poco tiempo podamos saber a quién dirigirnos, por ejemplo, en el Ministerio de Interior, pero desde luego si hay autoridades, la Policía Nacional del Perú, etcétera, se confirma. ¿Es factible, con esta pregunta termino, es factible que Amnistía Internacional, cuando convalide, vamos a encargarnos también de hacerles llegar el video cuando se agrede a nuestro reportero, terminen pudiendo condenar tanto a policías que han violado derechos humanos como a manifestantes que han violado derechos humanos? Lo que tenemos que tener también aquí claro, bueno, los manifestantes han podido tener tipos de violencias, pero el garante, quien tiene que garantizar los derechos humanos, quien tiene que ser ese garante, es el Estado, y en representación, y por eso efectivamente estás comentando anteriormente que es quien tiene el monopolio de la fuerza, no una responsabilidad mayor, las autoridades, y en este caso la policía. Entonces, no, sí, pero eso no se contradice con lo que le he preguntado. O sea, la pregunta es clara, porque obviamente también hay ciudadanos que violan los derechos humanos. No solamente son los estados los que violan los derechos humanos a través de, por ejemplo, sus Fuerzas Armadas o su policía. Mi pregunta era esa.
por supuesto que hacemos una condena en estos casos. Bueno, habría que verlo porque no consideraríamos, o sea, habría que ver qué tipo de derechos humanos se están violando o qué otros tipos de derechos, ¿no? Y si estamos hablando de delincuencia común o estamos hablando de efectivamente graves violaciones de derechos humanos. Eso creo que hay que distinguirlo, que no es exactamente lo mismo. Pero condenamos los actos de violencia. Siempre lo hemos condenado. Aún así, quiero que no se me vaya el mensaje, por favor, que el mensaje clarísimo tiene que ser el garantizar el derecho pacífico a la protesta y el que cesen las represiones a las personas que lo están ejerciendo de una manera pacífica. De acuerdo. Sobre ello nada más lo último, porque cuando se decretó el estado de emergencia se sabía que se nos limitaban derechos como el de la protesta, el de la reunión, ¿verdad? Se nos limitan derechos constitucionales, derechos muy importantes, evidentemente, pero nadie protestó, ¿no? Entonces ahora, evidentemente, colisiona la necesidad de algunos de querer manifestarse y el que existe un estado de emergencia hasta el 30 de noviembre. Y eso no se menciona, pero en el anterior ejecutivo esto se determinó hasta el 30 de noviembre. ¿Piensan plantear que esto varíe y que haya un estado de emergencia, pero que sí les permita la manifestación o algo similar? Porque lo que es también, señora Navarro, estamos en un estado de emergencia y se está hablando de algunas vulneraciones, pero tenemos una situación legal muy particular que no nos permite reunirnos. Sí, lo que se tiene que hacer, como he comentado antes, sería establecer, y eso sí que es algo que solicitamos y que lo hizo en su día la Defensoría del Pueblo también, en qué condiciones para garantizar la salud pública se tienen que ejercer este derecho a la protesta. Y eso es algo que creo que ayudaría mucho a la ciudadanía y que nos aclararía mucho en qué condiciones, porque no se puede restringir de una manera total y absoluta, sino que lo que se tiene que garantizar son ambos derechos, ¿no? El derecho a la salud pública y, por otro lado, también este derecho a la protesta. Y creemos que se puede hacer las dos cosas, por supuesto, pero con una serie de garantías que las tiene que poner el Ministerio de Interior en este caso. De acuerdo. Muchas gracias. En todo caso, señora Navarro, ojalá que si la gente continúa manifestándose sea con un marco legal y también, evidentemente, sin actos de violencia que pueden lastimar a cualquiera de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, estuvimos hablando con la señora Marina Navarro, ella en representación, además porque es directora de Amnistía Internacional en Perú. Evidentemente, los actos de violencia no se aceptan de ninguna de las partes, de ninguna, ni de la policía, ni tampoco de los manifestantes. A ambos hay que hacer un pedido a cumplir la normatividad. Sí, ahí está Iván, por ejemplo. Allí tenemos la imagen de Iván Escudero, quien ayer le cayó una piedra y pudo llegar a peor. ¿No? ¿Pudo terminar alguien ayer? Sí, Cristian, te escuchamos. No, digo que son parcializadas, desgraciadamente, las posiciones como de la señora Marina Navarro, ¿no? Además, ya conocemos este tema de amnistía, ¿no? Pero bueno, o sea, claro, llama la atención que claro, es cierto, el Estado es el garante de los derechos humanos. Y obviamente la policía en estos casos justamente es la representación de ese Estado, pero lo que no entiende es la incapacidad de poder condenar los actos también y justamente exigir. No pedir que por favor y que después si hay manifestantes que prácticamente como si fuese un tema tan fácil como aislarlos, o sea, por favor, o sea, lo real sería condenar la violencia de ambos, obviamente el Estado peor aún si es que finalmente lo hace a través de la policía, pero claro, yo no he visto la represión que haya ido ni siquiera a querer eliminar y acortar todas las protestas que hay. Lo hemos dicho acá, lo que sí hemos visto es a un grupo de muchachos violentos y esa incapacidad de la señora Marina no recuerdo su apellido ahora, de Navarro, de no poder condenar eso también y decir, señores, no vayan a usar porque justamente la violencia no es parte de las protestas. Pero bueno, mira, ahora mismo, Cristian, entiendo que hay gente que nos escucha en radio, también para ti, te lo voy describiendo, una imagen anterior que teníamos Iván en el suelo, ¿verdad? Tratando de ser auxiliado por otro periodista gráfico.
porque él le había caído una piedra, ¿no? Un piedrón, si quieres mencionarlo en términos un poco más, coloquiales, y pudo llegar a peores. Hay que poner la imagen anterior, aquellos que nos están escuchando en la radio, les vamos describiendo. En el suelo tendido, en medio de todo este humo de la manifestación, ¿no? También hay que recordar que ya se lanzaron gases lacrimógenos. Y, hay varios puntos. Hay un estado de emergencia hasta el 30 de noviembre que nos limita la manifestación. Pero se ha dado porque hay personas que definitivamente tienen el sentir de querer salir a las calles. Lo que se pide es que sea en forma pacífica, porque cualquiera, incluso ellos pueden resultar con lesiones. Se lamenta evidentemente que hayan personas que puedan teñir, ¿no? Lo legítimo de la manifestación de otros y ocasionando lamentablemente daños a otras personas y también a los bienes públicos. Que sean más sinceros, ¿no? Como el amigo Carlos León Moya, ¿no? En su cuenta de Twitter, bueno, pues, si justamente la consigna es destrozar, quemar... Puso, ¿no? Lanzar piedras. Abiertamente, prefiero 1000 veces, ¿no? A personas que tienen ese mensaje abiertamente, y habrá que justamente luchar con eso, a que estas vocecitas de la protesta y si encuentras violencia, aíslalo, por favor. No hay que deslegitimar los mensajes que se quieren llevar. Vamos a la pausa. 95.5 de la FM, estamos en Exitosa Perú.